En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. No demos nuestras perlas a los cerdos. ¿Qué tan efectivo es orar por alguien que no es cristiano? Alguien que no quiere nada con nuestro Señor Jesucristo. En realidad pareciera un acto de bondad de parte del verdadero cristiano el orar por gente que no quiere nada con Dios, y es lo que en este estudio vamos a analizar. Para abrir este tema, vayamos a Isaías 59, desde el verso 1, Reina Valera. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versión Dios habla hoy, Isaías 59:1, dice: el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. En este texto de Isaías miramos a Jehová hablando al pueblo de Israel, diciéndoles que su mano no se ha cortado para salvarlos, ni su oído se ha cerrado para no escucharlos. Verso 1. Y en el verso 2 les hace ver la razón por la cual ya no los salva y no los escucha. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Versión Dios habla hoy. Lo que aquí miramos es que Dios no escucha a ningún pecador, y esto es conforme a su palabra, y esto debe de quedar claro y que no quede la menor duda de esto. Y lo digo porque escucho de mucha gente que dice que todo lo que le pidan a Dios, Él se los concede, que Él siempre les escucha tanto que en algunas ocasiones les he hecho notar que eso no es así. Y se lo digo porque les conozco su manera de borrachos, injuriosos, adúlteros, y aún así me dicen que Dios los escucha, que todo lo que le piden les concede. Ahora, mi forma de confrontarlos con la bendita palabra de Dios es con el único, entiéndanlo, con el único propósito
de hacerles reaccionar y traerlos al camino del Evangelio, que conozcan de Dios, pero no muchos, por no decir todos, no quieren nada con Dios. Tanto es que Jehová Dios no escucha a los pecadores, que veamos quién en su cara les dice a estos fariseos religiosos, y es nada menos que un hombre que era ciego desde su nacimiento. Nunca había visto hasta en estos momentos en que Yeshua, nuestro Señor, Maestro, lo sanó. Y vean las palabras que les dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No oye a los pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿a quién oye? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a ese escucha. Bien, creo que esto queda claro. Dios no oye a los pecadores, entiéndalo bien. Pero ahora, ¿qué pasa cuando una persona le pide que vaya a orar por su hijo que está bien enfermo? ¿Podemos hacerlo? Ejemplo, usted que me escucha tiene una vecina y ella no es cristiana y le pide que ore por su hijo que está bien enfermo. Antes de proseguir, déjeme le cuento esto. Allá por 1985, año en que este gusano que soy yo, llegué a los caminos del Señor viviendo con mi hermano. Teníamos unos vecinos y el papá de familia, el padre de familia de esa familia, siempre que me miraba me decía: invite a Pedro, un hijo de él que era muy drogadicto y muy malandro. Y yo le decía: pues mire, don Everardo, así se llamaba, ya murió ese hombre, pues hubiera de venir primero usted. Y me decía: no, él es quien necesita cambiar. Yo le insistía: no, don Everardo, usted también necesita de Dios, usted también necesita llegar al arrepentimiento, también usted tiene que reconocer que usted también es pecador. Pues yo cada domingo voy a misa, me decía. Pues llévelo a misa, pues, le contestaba yo. O sea, yo le decía: pues, ¿por qué no lleva a Pedro también a la misa, pues? Pues sí, pero si ustedes lo llevaran, estoy seguro que cambiaría. Algo a tomar en cuenta: la gente no convertida al Evangelio no quiere nada con Dios. Pero muy dentro de ellos saben que el verdadero cristiano tiene algo diferente que ellos no tienen. Y eso es la paz que solamente nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos da. Bien, para ir al grano, déjeme le cuento esta plática que tuve con una hermana en Cristo, muy estimada por este gusano que soy yo. Cabe decir que esta hermana es muy entregada a Dios y de muy buen testimonio. Bien, esta hermana, un día que le visité, me platicaba lo siguiente. Fíjese, hermano, que el otro día que estaba orando, el Señor me habló y me dijo que para qué iba a echarle las perlas a los cerdos. ¿Y eso por qué, hermana Coco? Le contesto yo así muy extrañado. ¿Y eso por qué, hermana Coco? Se llama Socorro la hermana. Y me comienza a platicar. Dice: ¿se recuerda, hermano Ángel, la vecina que tanto me visitaba allá en la otra casa donde antes vivía? A lo cual le contesto afirmativamente. Pues fíjese, hermano,
que a esa mujer la invité al templo y comenzó a ir y ahí se entregó al Señor. Y no sé si recuerdo, hermano, que estaba embarazada, lo cual le digo, sí, hermana, sí me acuerdo. Pues bien, hermano, fíjese que se alivió y tuvo un niño y el otro día me avisó que lo iba a bautizar y me invitó. A lo cual le dije, ¿cómo, hermana? Eso ya no es para nosotros. Usted sabe bien que eso solo los católicos lo hacen. Pues sí, hermana Coco, pero mi marido insiste y pues lo voy a bautizar. Pues usted sabe lo que hace, hermana, le contestó ella. Pues bien, continúa la hermana Coco. Pues fíjese, hermano Ángel, el otro día me llamó y me dice que al bautizar al niño comenzó a llorar, dice, y ya han pasado 3 días y el niño no ha dejado de llorar. Ya lo llevaron con médicos y con otras varias personas y no le encuentran nada y el niño sigue llorando y llorando. Y quisiera pedirle de favor, hermana, que si puede venir a orar por él, hermana Coco. Pues bien, hermano, me puse a orar un poco antes de ir para la casa de esta hermana, supuestamente, y ya conoce lo que Dios me dijo, que para qué iba a echarle las perlas a los cerdos. Y aquí les presento el texto en cuestión y es donde vamos a centrar este estudio. Mateo 7:6, Reina Valera 95. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Biblia, lenguaje sencillo. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. Tampoco echen lo más valioso a los cerdos. Ninguno de ellos sabe apreciar su valor y lo que harán será pisotearlas y morderlos a ustedes. Como podemos ver en este texto de Mateo 7:6, Dios no aprueba que le demos a la gente no convertida al Evangelio las cosas sagradas que son de nuestro Dios. Porque podría darse el caso de encontrarnos con personas incrédulas que ridiculicen las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es ahí donde nuestro Señor nos aconseja qué hacer a través de esta frase proverbial. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjese que para los judíos, los perros y los cerdos eran considerados animales inmundos completamente despreciados en su cultura. Por ejemplo, el perro era un animal carroñero y se usaba generalmente como un símbolo de desprecio en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 7:43, 2 Samuel 3:8 y 9:8, y fueron los perros precisamente los que se comieron los restos de Jezabel cuando cayó de la ventana. Segunda de Reyes 9:36. Y en el caso del cerdo era un animal considerado impuro para la ley judaica, Levítico 11:7. Pero ¿a quiénes compara con las palabras perros y cerdos? Lo cual se refiere a todos los incrédulos. Pablo en Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En sencillas palabras, Pablo les dice: cuídense de esos perros, de los judaizantes, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión.
Los judaizantes de la Biblia eran personas que pretendían incorporar al evangelio ciertos requisitos de la ley judía. Los judaizantes eran creyentes que actuaban como judíos y que se esforzaban por influir sus doctrinas en las iglesias cristianas para que actuaran como ellos. Miren lo que dice Apocalipsis de ellos. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Revelación 22:15. La realidad es esta: ¿de qué sirve dar algo tan valioso si quien lo recibe menosprecia su valor y el esfuerzo y cariño de quien se lo ofrece tira y pisotea las perlas tan preciosas que usted le lleva, en este caso la bendita palabra de Dios, y después estas mismas personas hablan mal de usted? Pero ¿qué hacemos en estos casos cuando alguien nos pide que oremos por él o algún familiar? Mire, amado hermano, en todo el Nuevo Testamento, cuando miramos que Pablo o cualquier otro discípulo oraba por alguien, siempre era para evangelizarlo o por alguna necesidad entre los mismos hermanos de la congregación. Lea estos pasajes, ahí en su casa léelos, anótelos, los voy a decir hasta despacio. Colosenses 1:9, Santiago 5:15, Filipenses 1:19, Filipenses 1:9, Efesios 6:18, Romanos 10:1, Hechos 12:5 y Hechos 10:31. Nunca miramos que oraran por alguien sin evangelizarlo. Ahora veamos lo que dice en el libro de Mateo 10:11. En cualquier pueblo o aldea donde entréis, buscad a alguien que merezca recibiros y quedaos en su casa hasta que os marchéis de ese lugar. Al entrar, decid paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que vuestra paz reine en él, y si no, que la paz se vaya con vosotros. Si alguno no os recibe bien ni escucha vuestras palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacudíos el polvo de los pies. Fíjese lo que dice el maestro Yeshua a los discípulos: que busquemos a alguien que merezca recibirlos, alguien que reciba verdaderamente su palabra, que escuche lo que estos mensajeros llevan de parte de Dios, que son las buenas nuevas de salvación. Verso 11. En el verso 12 nos dice que le deseemos paz a ese hogar, que viene siendo la paz que solamente Cristo nos da. En el verso 13, fíjese lo que dice: si el hogar es digno de merecer esa paz de Cristo, que dicha paz reine en ese hogar, y si no, que retiren esa paz y se vaya con ellos. Verso 14, si alguno no os recibe bien, ni escucha vuestras palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacudíos el polvo de los pies. En realidad Dios desea que su palabra sea predicada, un mandato mejor dicho. Pero la palabra de Dios es tan valiosa que no se debe desperdiciar con gente que no quiere nada con él.
No perdamos el tiempo con gente que al contrario se va a mofar del Evangelio y de Dios. Eso es lo que nos dice Mateo 7:6, Biblia, lenguaje sencillo. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. Tampoco echen lo más valioso a los cerdos. Ninguno de ellos sabe apreciar su valor y lo que harán será pisotearlas y morderlos a ustedes. Lo que Dios le dijo a la hermana Coco que qué iba a hacer con esta mujer, a orar por el hijo de ella que no paraba de llorar, ya que supuestamente esta mujer ya era convertida al Evangelio, pero con su proceder de seguir las mismas prácticas mafiosas y heréticas de la doctrina católica, demostró que solamente acompañaba a la hermana Coco por cierto interés, hasta cierto punto por darle por su lado. Como yo mismo me topé a muchos en mis 38 años que tengo en este camino del Evangelio. Hablando claro, Dios no está interesado en que un siervo de Dios tire su bendita palabra con cualquier persona que no quiere nada con él. ¿Cómo? Piden oración por sanidad, por bienestar, por la familia, pero nunca quieren nada con Dios. ¿Es así la cosa? Cuando a mí en lo personal alguien me pide oración, ya sea para la persona misma o algún hijo o familiar, lo primero que hago es, si no son convertidos al Evangelio, por supuesto, es invitarles a que se arrepientan primero y permitan que Yeshua, el Maestro, entre en sus corazones y le reconozcan que Él es el único quien nos puede salvar y sanar. Pero en muchas de las ocasiones me dicen, no hermano, yo solo quiero que ore por mi hijo. Pero no quieren nada con Dios. Entonces yo les digo, pues discúlpeme, don fulano o doña fulana, pero no puedo orar por su hijo. Quizá parezca un poco radical mi actitud, pero para mí la palabra de Dios no es cualquier cosa. Tanto como para echar a los perros o cerdos, en este caso a los incrédulos que no quieren nada con mi Dios, pues no. En la bendita palabra de Dios miramos varias ocasiones en que el pueblo de Dios hacía oración por los siervos, pero nunca miramos que se hiciera por alguien que no fuera pueblo de Dios. Veamos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando dice entre vosotros, se refiere a los mismos que están dentro de ellos en la congregación. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El pueblo de Dios orando por Pablo. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De modo que cuando podemos orar por alguien no convertido, es cuando le pedimos al Señor que guarde a nuestros vecinos, que los toque, que les dé la oportunidad de conocerle a Él, orar por nuestros amigos no convertidos para que lleguen a los caminos de Dios,
pero que personalmente alguno de ellos le pida que ore por él sin aceptar la palabra de Dios, allí la cosa cambia. Por muy amigo mío que sea, primero tengo que darle el mensaje de salvación y llevarlo al arrepentimiento. También cuando algún hermano ya convertido al evangelio nos dice: hermano, le pido oración por mi familia no convertida, claro que podemos orar por ellos para que lleguen al conocimiento de Dios. Si el familiar no convertido está enfermo y esa es la petición de oración para esa persona, claro que podemos orar para pedirle al Señor que esa enfermedad y posible sanación que sirva para que llegue a los caminos de Dios. Para ir finalizando, ¿es malo orar por alguien no convertido? Para nada. Lo que sí puedo decir es que no creo que Dios obre en nadie que no quiere nada con el Señor. Aparte de que usted estará echando la bendita palabra de Dios a los perros y puercos, le dejo estos textos de Hechos 13:49. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual. Bendiciones.